Estamos acostumbrados a pensar que los primeros pobladores de la península ibérica son los íberos y que venían de África. Eso es lo que se nos ha contado hasta ahora cuando no contábamos con los datos que contamos en este momento. Los primeros pobladores de la península ibérica tienen otro nombre. Es la cultura de Almería. La cultura de Almería, primero llamada cultura del Algar, porque nace en ese lugar, en el Algar, es la cultura más antigua que existe en toda Europa. Existe la posibilidad de que la cultura de Almería se forme a partir, mejor dicho, de una migración de egeos que vinieran del norte de Europa, aunque todavía eso no es posible demostrarlo, solamente es una hipótesis, una teoría posible. Lo que sí es cierto es que la cultura de Almería se extiende de una forma muy extraña para su tiempo. Y es que en aquel tiempo las culturas se extendían a través de las orillas del mar y de las riberas de los ríos. Razones obvias, porque no existían todavía los cascos de los caballos, no se había inventado la rueda, los viajes había que hacerlos andando y no existían tampoco las fábricas de calzado, con lo cual todo debía ser muy dificultoso. Y además la gente emigraba en grupos grandes, formados por familias enteras, y en esas familias enteras iban los niños de pecho, iban los ancianos, iban los animales de carga, los animales de alimentación, todo. Y por lo tanto, repito, en aquel tiempo una emigración debía ser una cosa muy dificultosa. Sin embargo, la cultura de Almería que he dicho antes, que se extendió de una forma extraña, y utilizo esta palabra porque en vez de extenderse primeramente en dirección norte-noroeste, es decir, por la orilla del Mediterráneo, se extendió primero a través de los montes más altos de la península. Concretamente, cruzó la Penibética y llegó hasta el valle del Guadalquivir, concretamente hasta la zona donde más o menos hoy está Sevilla. A continuación, esa cultura, una vez que se había extendido hacia el oeste, sí que se extendió hacia el este y hacia el noroeste. Pero primero se extendió hacia allí, como digo. Y entonces cambió de nombre. A partir de ese momento, esa cultura que se forma en el valle del Guadalquivir, procedente de la de Almería, se llama curetes o suretes. Hay dudas sobre el nombre. Hombre, el nombre de curetes tiene su interés, pero el nombre de surete es más sugestivo, porque surete viene de sur de Europa, del sur del continente. Posteriormente, estos curetes, es decir, muchos de estos curetes, emigran hacia el sur. Vuelvo a a recordar lo mismo. Las migraciones entonces eran muy dificultosas. ¿Cómo cruzarían? ¿Cuántos barquitos de la época le harían falta a estos curetes para cruzar al otro lado del estrecho? Para cruzar las corrientes del estrecho, que son tan fuertes, y para desembarcar en las costas de lo que hoy es Marruecos. Pues lo hicieron. Un porcentaje de personas de las que vivían en la zona se desplazaron al norte de África y recorrieron todo el norte de África desde el oeste hasta el este, hasta Egipto. ¿Cuánto tiempo podían tardar en eso? Desde luego mucho. Calculemos, con los medios de la época, calculemos que no menos de 500 o 600 años debieron de pasar desde que salieron las primeras oleadas de aquí y cruzaron el estrecho hasta que esas mismas oleadas llegaron hasta los límites de Egipto y volvieron. La palabra íbero, ya se conoce su significado. La palabra íbero significa los de la parte de enfrente, los del lado de allá, los de la otra parte. Entonces, cuando esos curetes llegaron hasta los límites de Egipto y volvieron, de nuevo volvieron también a cruzar el estrecho, pero esta vez en dirección norte. Los que se habían quedado aquí, que eran familiares de los que habían salido, familiares lejanos, lógicamente, porque en 500 o 600 años habían cambiado por completo las personas, pero los que se quedaron aquí, a los que venían de África, a los que volvían, a los descendientes de los que habían salido, les conocieron por íberos, porque venían de la otra parte del mar. Esta es la corta historia de los primeros habitantes de la península ibérica, la primera civilización conocida en Europa. La primera, la de Almería. La segunda civilización de Europa conocida es la de los curetes. Y a partir de la vuelta de los curetes que habían emigrado, o sea, de los descendientes de los que habían emigrado hacia el sur, a partir de la vuelta de ellos es cuando se establece una nueva civilización, un tercer paso. Un tercer paso del que ya tenemos muchos datos
pero que todavía nos falta mucho por descubrir, pero en el que ya hay datos suficientes como para saber que en Andalucía se gestó la primera gran civilización de Europa. Una civilización que fue ejemplo en todo el mundo y sobre todo el primer estado pacífico que hubo en toda Europa. Y eso es muy importante, porque esos son nuestros principios. Estamos hablando de Tartessos, pero de eso ya hablaremos en otro momento.